Va a empezar a grabar. Les damos la bienvenida a todos y todas aquí en este segundo encuentro virtual de capellanes y capellanas y personas y pastores y pastoras que se dedican a la pastoral educativa. Menciono todo porque siempre nuestras denominaciones sobre la tarea tiene que ver con diferentes perspectivas y enfoques. La idea de encontrarnos aquí es retomar nuestro trabajo, mantenernos en conjunto, pensando en colaboración, y luego del primer encuentro que tuvimos hace más o menos un mes, nos parecía interesante que ahora el encuentro no solamente tuviera que ver con la posibilidad de intercambiar apreciaciones de nuestro trabajo y de nuestra tarea y de las dificultades que este contexto genera, sino que además pudiéramos ponerle más contenido para poder reflexionar, para poder trabajar y pensar esta tarea de capellanía, de pastoral educativa en nuestras instituciones educativas metodistas. Conversando con algunas de las personas que participaron del encuentro anterior y tomando sugerencias, y gracias a una idea muy interesante de la pastora Mariel Pons, que cuando dije, ayúdame a pensar cómo ponemos contenido, así como pensamos, me dijo, tenés que invitarlo a Pablo Andiniach y la conferencia se tiene que llamar Del Papiro al WhatsApp. Así que ahí mismo cortamos con Mariel y lo llamé al doctor Pablo Andiniach, que ustedes conocen y que por eso tuvo tanta convocatoria. Él es un especialista en teología y nos va a ayudar a traer algunos conceptos, a pensar en esta idea de la comunicación y de lo que implica nuestro trabajo en este contexto. Y nos pareció simpática el título del papiro al WhatsApp, pensando en este recorrido de pensar nuestra tarea, nuestra propuesta de comunicación, y de acercarnos a algunas referencias teológicas para que cada vez que pensemos nuestra tarea lo podamos hacer con un marco interpretativo, con categorías que enriquezcan nuestra reflexión. Lo que pensamos con Pablo entonces es, dado que estos eventos se hacen muy extensos y a veces mantener la atención es un poco compleja, es que Pablo va a hacer una presentación de alrededor de unos 15 minutos, vamos a hacer un pequeño corte para preguntas, para intercambio breve, y luego va a retomar en una segunda parte para ir cerrando y recuperando algunas cuestiones de esta idea de, por un lado, lo que implica adaptarse a las nuevas realidades en este primer bloque, y en el segundo bloque poner el énfasis en aquellas cuestiones o cosas que llegaron para quedarse y que ahora nos hacen repensar o nos ayudarían a repensar nuestra tarea. Así que si les parece bien, vamos a iniciar así. Si ustedes quisieran ir tomando en algún momento alguna pregunta y la quieren escribir en el chat, las podemos tomar, y si no, las reservan para ese corte que vamos a hacer en unos minutos para dialogar un poco, y luego del segundo bloque abriríamos ya a la discusión, al intercambio, a la expresión de opiniones que nos ayuden a enriquecer este encuentro. Así que, Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por dedicarnos tiempo, por prepararte, por acompañarnos, y aquí estamos para escucharte. Gracias, Claudia. Bueno, para mí realmente fue una invitación que acepté inmediatamente porque me encanta estar con el grupo de capellanes y por supuesto la mayoría de las caras que tengo aquí en la pantalla son amigos, amigas, y algunos que no conozco y no he tenido la oportunidad todavía, son hermanos y hermanas en la fe, de modo que estamos en familia cuando nos reunimos un grupo como este. Yo realmente estoy muy contento de poder estar un ratito con ustedes y compartir algunas cosas. Bueno, el título del pergamino al WhatsApp en realidad nos coloca en el tema de la transmisión de la palabra. Yo voy a dedicar, dijimos 15 minutos, quizás son 20, pero digamos, yo voy a dedicar una parte a contar un poquito cómo empezó esto de la transmisión de la palabra para que nos ubique en esta situación de que el cristianismo, la fe cristiana, la iglesia, está siempre en proceso de adaptarse a nuevas realidades. Esto que nos pasa con la pandemia no es nuevo, nos sorprende, quizá, nos sorprendió,
pero no es nuevo. Y en realidad, piensen que todo nuevo invento, todo nuevo desarrollo de la tecnología, en general sorprende. En general sorprende, ¿no es cierto? Cuando nos pensamos nuestra vida hace 30 años atrás y las tecnologías que hoy tenemos, casi que nos da miedo pensar qué va a haber dentro de 30 años, porque cuando miramos desarrollo de las tecnologías nos han sorprendido gratamente en buena medida, algunas cosas tienen sus problemas. Entonces, permítame decirle que lo primero que se usó para escribir fue el barro. El barro. Alguien descubrió que podía escribir en una tableta de barro, barro blandito, y cocinarla al sol o después en un horno, y así empezó a escribir la humanidad. El primer soporte de la escritura fue el barro. Esto es muy anterior a la Biblia, y los textos que se escribieron en barro son 2000 años o 3000 años quizá anteriores a los textos bíblicos, 2500 años anteriores a los textos bíblicos. Cuando la Biblia llega a empezar a escribirse aquellas antiguas historias del Antiguo Testamento, por supuesto, tenemos que se escribe en papiro. El papiro tiene una gran ventaja, que era muy barato y fácil de guardar. Las tabletas de barro tenían su problema. Empieza a escribirse en papiro. El papiro es barato, se produce en grandes cantidades, y se puede escribir de ambos lados también. Se escribía solo de un lado, pero en general hay papiros de ambos lados, y se van guardando y acumulando. Pero tiene un problema el papiro. El papiro se deteriora, es frágil. Entonces pasan los años, acá estamos hablando de siglos. Nosotros recién decíamos en 30 años cambió la tecnología. En aquel entonces, les cuento, el barro se utilizó casi 1500 años. Y después de 1500 años alguien dijo, esto es un poquito antiguo ya. Vamos a renovarnos. Entonces empezaron a ver que con esas hojas de papiro se podía armar una hoja con la planta de papiro. Y entonces pasaron otros 1000 años escribiendo papiros. Hasta que alguien dijo, el papiro tiene sus dificultades también, porque es muy barato, pero no es tan sólido, no aguanta, y alguien pensó que se podía escribir sobre cuero. Y el cuero, por supuesto, es mucho más sólido y más duradero, y ahí surge el pergamino. Ahí entramos con la historia bíblica. Los textos más antiguos que tenemos de la Biblia ya están escritos en pergamino. Es decir, que la Biblia entra en la historia cuando ya hay mucha historia anterior, ¿no? Incluso en soportes escritos. Había barro, ya no se usaba el barro. Se seguía usando el papiro, pero ya la Biblia no se escribe en papiros. Algunas sí, algunas cosas sí, pero llega junto con el pergamino. El pergamino tiene un problema, que es muy duradero, pero es muy caro. Es muy caro de hacer. Para el pergamino hay que matar un animal, hay que tomar el cuero, hay que trabajar el cuero. Entonces tiene sus problemas también. Entonces, ¿qué pasó? Los dos sistemas, el pergamino y el papiro, coexistieron por siglos. Esto es interesante porque la nueva tecnología del pergamino no reemplaza del todo al papiro, sino que conviven. Uno tenía la virtud de ser barato y de fácil manejo, el otro tenía la virtud de ser duradero. Y entonces se elegía qué cosas. Queremos que dure mucho, va al pergamino. Cosas que de repente no necesitan durar tanto, va al papiro. Igual ustedes saben que los textos bíblicos más antiguos que tenemos, los hay en pergamino, por supuesto. Los textos de Qumran, habrán oído hablar, son los textos más antiguos, son en pergamino. Pero también del Nuevo Testamento tenemos un pequeño fragmento que se llama Ryland. Ryland era el que lo descubrió en la biblioteca, que es el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, del siglo II. Y eso está en papiro, porque todavía se usaba, algunos usaban papiros para copiar las escrituras. El problema que vino después fue en qué idioma vamos a registrar las escrituras. Arameo, en el mundo en que Pablo difundió este evangelio. Y entonces empezaron a escribirlo en griego. Ustedes saben que los evangelios están escritos en griego. Pablo, no es el idioma que Jesús. ¿Está bien? Pablo, se está entrecortando un poquito. ¿Podrías retomar un poco la frase? Se entrecortó un poco la última frase. Bueno, digo que
En esto de adaptarse, una de las primeras adaptaciones que tuvo que hacer la iglesia cristiana, la naciente, fue el idioma en el que comunicaba las buenas noticias. Las buenas noticias las habían recibido en arameo, Jesús hablaba arameo, los discípulos hablaban arameo. Pero la gente no hablaba arameo en Israel, hablaban griego. Y ya lentamente se iba imponiendo el latín. Los romanos de a poco iban imponiendo el latín por sobre el griego. Entonces, fíjense, los evangelios del Antiguo Testamento había sido traducido al griego, que había producido ya todo un proceso de adaptación del hebreo al griego. Y se empiezan a difundir en griego los evangelios y las cartas de Pablo. No pasan 100 años, fíjense, primero hablamos de 1000 años, del barro al papiro, ¿no es cierto? 1500 años. Cuando vamos al tema del idioma, no pasan 100 años de las cartas de Pablo que ya el griego pierde vigencia en casi todo el mundo mediterráneo y el latín se impone. Y la iglesia tiene que tomar una decisión tremenda, que es adaptarse a los nuevos tiempos y traducir las escrituras al latín. Si no, no había forma de comunicar el evangelio. Nadie entendía griego, mucho menos si querían ir a las antiguas escrituras hebreas. Toda la Biblia se traduce al latín. A esas primeras traducciones al latín, que casi inmediatamente reemplazan al griego, fuera de Grecia y la zona donde se mantenía la lengua griega, que es Grecia y lo que hoy es Bizancio, pero Constantinopla, pero es muy pequeño eso, todo pasa al latín. Ahora, a eso llamamos vetus latina, o sea, latino antiguo, latino viejo. Fíjense, no pasan 200 años que la misma iglesia dice, pero estas escrituras ya no se entienden, es un latín viejo, complicado, la gente habla distinto. Hablamos latín, pero hablamos un latín diferente, suena muy antiguo, y le encargan a un señor que se llama Jerónimo, después San Jerónimo, que sabía un hebreo, sabía griego y sabía latín, que traduzca la Biblia al latín nuevamente. Y produce ahí por el año 380, unos 200 años después de la Vetus, produce lo que se llamó la Vulgata latina. Vulgata significa popular. O sea, él traduce al lenguaje popular, lenguaje que la gente habla. Es una decisión muy importante de generar una comunicación. Tenemos una Biblia muy linda, pero que nadie entiende, o que entienden difícil, suena a un lenguaje que no es el de la gente habla. Y entonces él produce la Vulgata latina. Pero acá, y esto interesa a nuestro tema de la adaptación, se produce un fenómeno muy interesante. Porque hay gente que dice, no, la palabra de Dios no puede sonar moderna. No puede sonar como habla la gente en la calle, tiene que sonar ampulosa, al estilo antiguo, tiene que sonar con palabras serias. Y la realidad es que la Vetus latina y la Vulgata casi por 400 años convivieron. Porque unos decían, hay que usar las nuevas tecnologías, en este caso la nueva Biblia, que refleja el lenguaje que todos hablamos. Y otros decían, no, Dios no habló como habla el señor de la esquina, ni como hablan los comerciantes en el mercado. Dios hablaba desde el cielo y desde una nube, y por lo tanto hablaba, como si dijéramos nosotros, como el Quijote, como Cervantes, ¿no? Un español así elaboradísimo. Y hubo mucha resistencia a pasar de la Vetus latina a la Vulgata latina, que era realmente como la gente hablaba. Eso pasó por 500 años. Hay autores del siglo X, XI, que cuando citan en la Vetus. Estamos hablando de casi 500, 600 años después que se produjo la Vulgata. Hay autores medievales que cuando van a citar la Biblia, la citan según la Vetus. Fíjense, 500 años. ¿No? Entonces eso nos habla de las dificultades para adaptarnos. Pero por otro lado, nos dice también de la necesidad de adaptarnos. Porque la realidad es que hasta hace 50, 60 años se siguió utilizando la Vulgata.
y la Vetus quedó ahí por el siglo XI o XII, ya se deja de usar. Pasaron 400 años. Para decirlo con el título de nuestro segundo bloque, la Vulgata llegó para quedarse. Y la otra tenía ahí todavía energía para aferrarse a cosas antiguas. Yo quisiera decirles que este proceso de que la escritura se va adaptando a los nuevos tiempos y la lengua de la Biblia se va adaptando a los nuevos tiempos, llega hasta nuestros días. Nosotros todavía hoy tenemos dificultades, mundo evangélico, entre la Reina Valera, que es una Biblia extraordinaria, sin duda. Ustedes saben que Reina Valera es un monumento de la literatura española, castellana, ¿no es cierto? Es realmente un monumento. Fue escrita antes que el Quijote. O sea, eso no cabe duda de que es un monumento de la lengua. No es un libro más por ahí que quedan tirados en las bibliotecas. Pero realmente la hemos venido adaptando y adaptando, tanto que ya lo que hoy tenemos como Reina Valera en nuestras ediciones ya no es la Reina Valera de Reina y de Valera. Pero hay gente que se resiste a buscar una nueva traducción protestante, evangélica, al lenguaje de hoy. Y todavía seguimos usando una especie de Reina Valera actualizada, que ya no sabemos si Reina y si Casiodoro y si Cipriano están muy contentos de lo que hemos hecho de su versión original. Pero también tiene que ver con eso, ¿no? De la resistencia a reconocer que la lengua cambie, que tenemos que adaptar. Bueno, adaptamos Reina Valera hasta que algún día alguien dirá, bueno, ya dejémosla en el museo como tenemos no sé, un Rembrandt o un Velázquez, reconociendo todo su valor, y busquemos de poner una traducción evangélica protestante que sea fiel al lenguaje de hoy. Usted sabe que si hoy uno tiene que buscar una Biblia, es casi una ironía de la historia, una Biblia actual, bien escrita, hay que buscar Biblias católicas. Es casi una ironía de la historia, porque los protestantes nacimos diciendo la Biblia hay que leerla en las casas de familia, pero si uno hoy tiene que decir, bueno, a ver, buenas traducciones, más allá de Reina Valera, que lo es, pero es como la única que queda ahí, hay que ir a Biblias católicas. Es un poquito una ironía y un poquito de vergüenza nos tiene que dar a los protestantes evangélicos que no hayamos podido generar una nueva traducción en el espíritu de la Reforma, que hizo Lutero hizo la primera traducción, y nosotros tendríamos que heredar ese espíritu, ¿no es cierto? El espíritu de Reina y de Cipriano de Valera también. Bueno, dicho esto, es una pequeña introducción para decir, tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. El cristianismo siempre lo hizo. Nuestros padres y nuestros abuelos lo hicieron. Yo no sé cómo estoy de tiempo, ya estoy, ¿no? Al borde, Claudia. Tengo un ratito. Déjenme decir 2 o 3 cositas, ahora sí. Ya convencido de que necesitamos adaptarnos porque nuestros abuelos lo hicieron, y mis abuelos, por supuesto, decir lo siguiente: la adaptación a esta nueva situación que la pandemia nos obliga y nos sorprende, es una adaptación exigida por la realidad. No la decidimos nosotros, ¿cierto? Nosotros no decidimos estar en cuarentena, ni decidimos que tenemos que trabajar como capellanes, capellanas, a través de medios como lo estamos haciendo, ¿no? Por estos medios que estamos utilizando. Entonces no lo decidimos, no lo deseamos. Realmente creo que todos amamos encontrarnos con la gente. Y ustedes saben, el ser humano es un ser gregario, nos gusta vernos, nos gusta saludarnos, darnos la mano si no nos conocemos mucho y darnos un beso si nos conocemos un poco más. Y eso es bueno y hay que rescatarlo, digamos. De ninguna manera podemos abandonar esa relación personal. Pero esta realidad existe y hay que asumirla. Entonces, no la buscamos, no la deseamos, hasta diríamos que estamos obligados a esto, pero hay que hacerlo, hay que asumirlo. Entonces, la adaptación es parte de nuestra historia de fe, y este es un nuevo desafío a adaptar nuestras formas de vincularnos. Segundo punto. La pandemia, el tener que trabajar por estos medios, significa adquirir nuevos códigos. Ustedes saben, yo doy clase en la universidad y de prepo tuvimos que pasar a dar clases a través de Internet. En realidad no estamos haciendo
educación a distancia. Entonces, es una cosa muy seria, muy elaborada, científicamente elaborada. Lo que estamos haciendo es, en la emergencia de la pandemia, dándole clase a los alumnos a través de un Zoom o un programa como este o algún programa de otro tipo. Es educación en la emergencia, no es educación a distancia. La educación a distancia es una cosa mucho más compleja y más rica. Ahora, nosotros estamos también en la emergencia y entonces tenemos que actuar de esa manera. Entonces hay nuevos códigos que tenemos que trabajar. Hay códigos de lenguaje que son distintos. Hay actitudes que son diferentes porque nos conocemos y nos vemos a través de estos medios. El modo de relacionarnos con la gente es distinta. Es típico para el capellán, como puede ser para el pastor, pastora, con una persona nueva, decirle, bueno, vamos a conversar y sentarnos enfrente en un banco a conversar en la iglesia, en la oficina o donde fuera, la oficina pastoral, genera un clima que es, por supuesto, muy valioso, pero que ahora no lo podemos, por estos medios no se puede generar. Entonces, el modo de relación cambia. Ahora, tenemos que generar buenos modos de relación. O sea, se puede llegar a cierta familiaridad, por decirlo de una manera, cierta intimidad en la conversación a través de estos medios, aunque nos parezca que no. Pero ustedes saben, a los tipos que leían la Vetus Latina les parecía que era imposible que Dios hablara como estaba escrito en la Vulgata, y se resistieron. Y sin embargo no era así, no tenían razón. A nosotros nos pasa un poco lo mismo, o sea, a mí me cuesta mucho realmente. Esta semana falleció una señora en mi congregación, ustedes les habrá pasado, a todos ustedes, y tuve que dar el pésame por WhatsApp, bueno, por teléfono, una cosa que, no sé, a mí me resultó, fue la segunda que me toca en esta pandemia, y realmente uno siente que no está haciendo lo que debería hacer, pero no hay otra forma. Entonces hay que buscar los modos de relacionarnos bien y ser humanos, y ser cálidos, y ser fraternales, a pesar de que el medio nos resulte un poco frío, nos resulte hostil y limitativo para muchas cosas. Por supuesto me cuesta horrores orar por teléfono, horrores, pero bueno, lo he tenido que hacer, y bueno, y es así. Entonces, no decidimos esta situación, pero tenemos que encararla. Y creo que, bueno, y creo que esto ¿no? Son nuevos códigos, nuevas actitudes, nuevos modos de relación. Por supuesto, y termino con esto que estamos haciendo en algún momento va a dejar de ser así, quizá en algunos meses o antes, no sabemos. De ninguna manera reemplaza al otro. O sea, es emergencia, y después vamos a hablar hay cosas que llegaron para quedarse. Yo creo que sí, pero esto no reemplaza al otro. Esto es lo que como capellanes, capellanas, tenemos que hacer en este momento, porque es lo que la realidad nos está exigiendo. Bueno, ¿a qué voy a parar? Claudia. Tenemos un breve momento para si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, alguna cuestión, alguna apreciación sobre estos comentarios o esta primer bloque de ideas que nos ofrece Pablo. Si alguien quiere hacerlo, puede o levanta la mano o virtualmente a través o levanta la mano así para que lo veamos, o lo hacemos, o puede escribir en el chat. A ver, Mercio, hola, ¿nos estás saludando? ¿Podés intervenir? Gracias Pablo. Escuchándolo me hace acordar algo que venimos comentando mucho en educación, que es una tensión, un problema que tenemos con un sistema educativo del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Creo que de alguna forma esto está muy adentro de lo que venís hablando, o sea, y se refiere a nosotros como iglesia también. Quizá como iglesia a veces estamos en el siglo XVIII. Y algún que otro pastor o pastora, 19, 20, y los jóvenes que en general no están en la iglesia,
son del siglo XXI, son millennials o centennials ahora. Y es un drama realmente esta cuestión de la comunicación, que lo es todo en la transmisión de la palabra. Solo un comentario en ese sentido que me hizo acordar realmente lo que vivimos, tanto en la educación como en la iglesia. Difícil encontrar los caminos para llegar y llegar bien, sin perder sentido, sin perder contenido. Gracias. Muchas gracias, Mercio, muchas gracias por estar y por compartir. Gracias. Una alegría. ¿Algún comentario más? No, quizá Mariela, perdón. No, comentar lo de Mercio, ¿no? Esto de que las iglesias quizás estamos en el siglo XIX o XVIII. Una cosa muy breve, yo en mi congregación, como en casi todas, supongo, se empezaron a hacer especie de pequeños cultos dominicales por internet. Desde hace mes y medio estamos haciendo eso. Es una cosa improvisada, con las técnicas caseras que tenemos. Pero lo interesante de la tecnología es muy rica, que la tecnología tira las estadísticas. Y esta semana nos llegó la estadística del que nos maneja la plataforma y nos dijo, bueno, en la página de la iglesia donde está este culto breve y sencillo dominical entraron 780 personas distintas. O sea, si yo entro 2 veces no cuento ahí, cuento una. 780 personas, una congregación de un barrio en las afueras de Buenos Aires. Cuando el culto dominical es de 40, 50 personas, tuvimos 700 visitas a la página de la iglesia desde que el culto es por ahí. Entonces, quizás estamos en el siglo XIX, seguimos con algunas cosas, y esto por supuesto no significa que tenemos que dejar de ser el culto, al contrario, tenemos que hacerlo con mucha más energía. Pero fíjense, hay cosas que están sucediendo que no nos hubiéramos enterado si no estuviéramos en la pandemia. Bueno, me reservo algo más de esto para el segundo bloque. Sí. Mariela, ¿querías decir algo? No, que me resulta desafiante, interesante, porque en nuestra comunidad, ahí estoy como diaconisa y parte del equipo pastoral. Bueno, esta búsqueda de cuando nos pescó era viernes 13 de marzo y qué hacíamos el domingo. Y bueno, empezamos a bucear con esto que Pablo acaba de decir, de qué manera nos vamos a encontrar. E increíblemente recibimos adhesiones todas las semanas de alguna persona que se une al tiempo de WhatsApp cuando y ahí tenemos que convivir con el culto, ¿no? Y ahí tenemos que convivir con personas que tienen mucha edad, y es la forma que hemos encontrado para llegar a ellas, que inclusive en un tiempo antes hacemos pequeños grupitos para escuchar cómo están y demás, y acompañar, y esta cosa, ¿no? Y esto en el ámbito de la iglesia, que seguramente caminaremos a encontrarnos de otra manera, utilizando Zoom, que ya muchos de a poquito van sumándose. Pero en el ámbito del colegio, bueno, también fue todo una dificultad al principio, y vamos trabajando. Y los chiquilines han entrado en nuestra casa y nosotros en las de ellos, y seguimos construyendo. Y me parece que la clave de esto es perseverar, continuar, no bajar los brazos, continuar. Muchas gracias, Mariela. Yo quería hacer ¿Sí? una acotación. Dale. Yo creo que como que nos vimos desafiados todos en un nuevo tiempo, y como decía, o sea, como nos compartía el hermano, esto de poder generar nuevo contenido. O sea, ya empezamos a darle una nueva forma a la palabra, ya no tanto en lo escrito, sino en el no tanto en el feedback que tenemos en el aula o en el templo, sino empezarle a darle una forma nueva a este nuevo contenido, a través de aplicaciones. Yo digo que muchos de las personas que estamos acá, capaz que nunca nos imaginamos grabando un video de una historia bíblica, de un contenido pedagógico, y hemos tenido que adaptar todo lo que es el entorno donde nosotros estamos, que capaz que es nuestra casa, nuestra habitación o el espacio donde nos encontramos, que es nuestra intimidad, para poner a disposición para con otros,
y hemos adaptado todo ese espacio para poder generar un nuevo contenido. Y ese nuevo contenido también creo que nos atravesó distinto a cada uno de nosotros, porque no es lo mismo atravesarlo acompañado con otros, que es lo que estamos acostumbrados al diálogo, al alimentarnos continuamente, incentivarnos en comunidad, sino que también creo que todo ese contenido, esa palabra, nos transformó a todos, y estamos en un proceso de transformación. Y yo quería compartir un versículo que está en Hechos 2:46, que dice: y perseveraron unánimes cada día en el templo, compartieron el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que todos estos contenidos que nosotros hemos estado desarrollando para tanto institucionalmente como escuela o como congregación, nos habla de este sentir que tenemos de perseverar unánimes. Ya el templo no está físicamente, sino que se convirtió en una casa, en un hogar, en este calor de hogar, donde compartimos alegres y con esa sencillez de corazón. Muchas gracias, Malena. Les pedimos, disculpen, participaciones cortas para que haya más gente. Denis, ¿levantaste la mano, por favor? Sí, tomamos una o dos más y después avanzamos. Dale. Muchas gracias por la exposición. Quería solo referirme en dos momentos. Uno, en la primera parte de la exposición, cuando habla acerca de la evolución de la palabra, ¿no? La Biblia, y las versiones que hoy en día existen, que hay diversidad, en serio. Bueno, hasta antes de salir, hasta antes de la cuarentena, al menos en el colegio, teníamos el tema de la Biblia, qué versión sería la más adecuada para utilizar en los colegios, especialmente tratando de llegar a los chicos con un lenguaje que ellos entiendan, ¿no? En un momento se habló de la Dios habla hoy y demás, aunque Reina Valera se siente muy bonita y todo lo demás, pero tiene los problemas esto de los hispanismos, ¿no? Y vimos que lo más interesante sería la Reina Valera contemporánea. Sin embargo, la pregunta al profesor era sobre qué piensa usted sobre la Biblia textual de las sociedades bíblicas iberoamericanas, que se traduce de los originales y demás. Por un lado. Por otro lado, sí, después de la pandemia, o en medio de la pandemia, cambia todo, efectivamente, ¿no? Hoy en día hay que adaptarse y hay que buscar la manera en que los chicos estén conectados con los profesores y romper esa barrera de la distancia, a pesar de que no podemos de repente interactuar con ellos, pero sí a través de los medios poder hacerlos partícipes. ¿De qué manera se puede acortar esa distancia y que ellos también puedan involucrarse en el conocimiento de la palabra, que al final tiene que ver con la formación en valores también de ellos? Gracias, Denis. Tenemos una palabra más de Marcos y les recomiendo a todos que miren el chat, porque ahí estamos teniendo aportes interesantes que también van aportando a la discusión. Antes de que respondas, Pablo, le damos la palabra a Marcos, ¿te parece? Así sí, después claro. Retomás todo y... ¿Sí? Marcos. Muy breve, y capaz que ni lo vayan a creer lo que voy a decir. Pero claro, porque con Araceli, los domingos de mañana muy temprano, a las 8 de la mañana, nos ponemos a escuchar la Santa Misa. No se imaginan el efecto que produce ver las distintas partes de la misa y el afecto y el amor y el cariño con que los distintos sacerdotes se comunican con la gente que se supone que está, pero que no se ve. Y ni le digo lo que son los cantos. Realmente nos ha ayudado muchísimo en este tiempo que no podemos salir para nuestra congregación temprano, participar con otros hermanos que no están tampoco en la iglesia, pero sí siguen esta adoración de una forma increíble. Yo, personalmente, no podía creer lo que estaba viendo y lo que estaba creyendo también. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Yo podría aportar que todos los domingos, 10:30 de la mañana, a través del WhatsApp nos llega una liturgia completa del equipo pastoral de nuestra iglesia y que todos vamos pudiendo seguir y orar y sabemos que compartimos, ¿no? Y es que cada cual encontró como una herramienta, una posibilidad que potencia la tarea. ¿Pablo? Bueno, no, la pregunta de Denis, hace dos preguntas. A ver, en el ámbito evangélico, sin duda Reina Valera, yo ya lo dije, es una gran Biblia, tiene un vocabulario que es muy difícil para la gente nuestra hoy. Aún las adaptaciones, sigue siendo una Biblia culta, digamos, ¿no? Pero bueno,
Yo creo que en colegios la versión Dios habla hoy es la más, la más práctica, la que se lee de una forma más fluida para chicos, digamos, de colegio secundario, y también en las congregaciones. Yo creo que Dios habla hoy es una gran traducción, es una gran traducción. Después Sociedad Bíblica sacó otra nueva, de hace unos 5 o 6 años, palabra actual. A mí me gusta menos, me gusta más Dios habla hoy. Me parece que es más lograda como traducción. Después mencionás, yo no la conozco, Denis, esa versión que mencionaste, no la he podido ver. Si es una traducción de las lenguas originales, está bien. El tema es que el problema no es tanto las lenguas originales, porque de eso sabemos, griego, hebreo. El problema es más bien el castellano. ¿A qué castellano se traduce? ¿No es cierto? Pero yo realmente no puedo opinar, no la conozco esta nueva traducción que mencionás. Pablo, ¿avanzamos con el segundo bloque? Vamos. Les quiero contar otro impacto de la tecnología que sucedió en la historia de la Iglesia, y es algo que se llamó imprenta. Allá por el siglo XV, largo XV, un señor llamado, ustedes saben, Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, pues ya existía una suerte de imprenta, pero él inventa los tipos móviles, las letritas. Eso tuvo por lo menos muchas consecuencias, enormes, pero hubo 3 que yo quiero mencionar. La primera, una que me emociona mucho, y es que la imprenta posibilitó el nacimiento de un género literario que no existía, que es la novela. No hay novelas antes de la imprenta, no hay novelas. No se podía escribir un relato largo y después tener que copiarlo a mano. Entonces, me emociona mucho porque me gustan las novelas, y la novela es una consecuencia de la imprenta. Sin imprenta no había novelas, y después de la imprenta hubo novelas, hasta hoy, felizmente. Otra segunda consecuencia es la Reforma Protestante. Difícilmente existiríamos los evangélicos protestantes como iglesia si no hubiera existido la imprenta. ¿Saben por qué? Martín Lutero escribe sus famosas 95 tesis, las escribe en latín, y las cuelga de una pared, de una puerta, para discutirla con sus profesores, él era profesor universitario. Hubiera quedado una discusión, quizá, no sabemos, pero hubiera quedado una discusión académica si alguien no hubiera traducido esas tesis. Quizá Martín le dijo a alguien que lo haga, ¿no? Pero utilizó la imprenta, ese invento moderno que todavía todo el mundo no sabía bien cómo funcionaba, para hacer copias y copias y repartírselas a todo el mundo que supiera leer y escribir. No sabían tantos leer y escribir, pero mucha más gente que los curas que los monjes del monasterio. Y eso produjo entonces, fue el chispazo que encendió el incendio que fue la Reforma. Sin la imprenta probablemente no hubiéramos tenido una reforma como la tuvimos, quizá hubiera habido otro tipo de reforma. Ni hablar del énfasis de la reforma en que la Biblia tiene que estar en los hogares y que la tenemos que tener. Es un proceso muy lento, pero la imprenta posibilitó que las Biblias se imprimieran y empezaran a abaratar su costo. Siguieron siendo caras, qué sé yo, pero ya no era lo de antes. Y empieza a haber escrituras en las casas de familia. Hasta ese momento la única Biblia que había en un pueblo estaba en la iglesia. Y muchas veces, ustedes saben, encadenadas para que no las roben, porque eran tan caras que les tenía que poner una cadena y un candado a la escritura que solo el cura leía, porque si no las robaban. Entonces, la imprenta, este invento, esta novedad de la tecnología, produce la novela, produce la Reforma Protestante, y produce la posibilidad de que las Biblias cada vez más empiecen a estar al alcance de las manos de la gente. Por supuesto, esto va unido al énfasis en la educación, en que hay que saber leer y escribir. Yo tengo una experiencia personal. Mi abuela, la inmigrante gallega, llegó a Argentina con 20 años analfabeta, española, católica, se convierte en una iglesia metodista a sus, no sabemos, 22, 23 años, y en la iglesia le dice: usted tiene que aprender a leer y escribir, pero tiene que aprender a leer para leer la Biblia.
Y en la iglesia le enseñaron a leer. Es decir, ese énfasis en que usted tiene que leer la Biblia hacía que una persona no podía ser analfabeta. Por supuesto, aprender a leer y escribir le sirvió para leer la Biblia y para leer el diario y para leer las leyes con las cuales a veces la embromaban a la pobre vieja, ¿no? Entonces la elevó como persona y la hizo una persona que actúa en la sociedad. Pero eso es un énfasis protestante. Yo estoy hablando de 1910 en Argentina, ¿no? 1911, 12 llega ella por acá. Y esa es la historia de muchísimas personas. Y los evangélicos tenemos mucho que ver con eso de educar, es elevar a la persona. Y también es que puede leer la Biblia, pero también puede leer el diario, puede leer la historia de su país, puede leer las leyes con las cuales le facilitan o le complican la vida. Y todo eso se lo debemos a la imprenta. Y hoy en día, la imprenta está en crisis, la imprenta esa ya casi no existe más, pero ¿qué seríamos sin imprenta, no es cierto? Bueno, la imprenta llegó para quedarse. Tengo que contar un detallecito más. Hoy la tecnología nos permite poner en Google, háganlo, páginas de las primeras impresas en el mundo, allá del siglo XV, las van a poder ver las fotos. Ustedes ven esas páginas, van a ver que las letras imitan la escritura manuscrita. Las primeras cosas impresas, entonces la Biblia, ¿no? Primeras cosas impresas, si uno las mira un poquito rápido de lejos, le da la sensación que es manuscrito. ¿Qué es manuscrito? ¿Por qué? Porque la gente no quería leer algo producido por una máquina. Querían que alguien escribiera con su manito la totalidad de la Biblia como la conocían por siglos. Entonces había resistencia, y entonces Gutenberg, que era un muy buen comerciante, dijo, no, yo les voy a hacer la letra para que ustedes crean que están leyendo algo manuscrito. Y las primeras parecen manuscritas. Por supuesto, los títulos eran manuscritos, no porque no pudiera hacerlo con la imprenta, pero los dejaba los títulos se ponían a mano, las primeras letras, porque había una transición allí. Y la gente se resistía. Y yo creo que a veces nosotros nos resistimos también a las nuevas tecnologías. Entonces yo quiero decir a este bloque, que puse ese título, cosas que llegan para quedarse. O sea, no que... Pensé en lo siguiente, esta reunión que estamos teniendo, la podríamos haber tenido 3 años atrás. Tenemos toda la tecnología para hacer esta reunión 3 años atrás. Pero ni se nos hubiera ocurrido. Ni se nos hubiera ocurrido. Yo, y creo que ustedes, estamos teniendo reuniones de la iglesia, reuniones de comisiones, reuniones de qué sé yo, por estos medios. Esta tecnología la teníamos hace 4 o 5 años atrás ya, o 3, no estoy seguro, pero ya la teníamos. No se nos hubiera ocurrido jamás. Entonces, hay que aprender a sacar lo bueno también de estas tragedias que nos pasan, ¿no? Estamos aprendiendo un medio que probablemente cuando pase la pandemia y todos volvamos a nuestras oficinas, a nuestras escuelas y a charlar con la gente cara a cara, hay cosas que se van a quedar. ¿Por qué? Porque son buenas. Las hemos descubierto como buenas y positivas y que nos ayudan en la misión de la iglesia. Entonces, es muy probable que sigamos teniendo encuentros virtuales, porque descubrimos que podemos hacer una reunión de este tipo y conversar y vernos las caras, y estamos todos en distintos lugares y nos podemos encontrar. Entonces, esto es positivo. Ahorramos una cantidad de tiempo inmensa, podemos decir que ahorramos dinero también, pero yo diría, no tanto dinero, porque de hecho no la haríamos la reunión, no es que nos vamos a gastar una fortuna, directamente no nos reunimos. Pero este medio nos muestra que nos podemos reunir. Ahora, yo creo que a nivel de escuela, de encuentros con padres, de encuentros con familias, de conferencias a la cual ustedes saben, la escuela organiza una conferencia para los padres, ¿y cuántos padres van a la conferencia? Trajeron una persona y esa persona va a dar una charla sobre un tema, y yo quisiera saber cuántos van a la escuela a las 7 de la tarde un día viernes o un día jueves para escuchar a esta prestigiosa persona que trajimos al colegio, y cuántos quizá la verían si esa misma conferencia va por este medio. Yo estoy casi, habría que hacer la prueba porque yo no soy profeta, pero me da la sensación de que en la medida en que la sociedad va entendiendo que este medio es útil para esto,
que no reemplaza el cara a cara, pero estoy para esto, es probable que tengamos más asistencia a una conferencia que la escuela organice para los padres o para los chicos o lo que fuera, por este medio, que la clásica conferencia de jueves a las 7 de la tarde, cuando todo el mundo salió a la oficina y no tiene ganas de ir a una escuela a escucharse una conferencia. Me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay cosas que llegaron para quedarse. Nos disciplinan estas reuniones, nos permiten concentrarnos en un tema, ahorramos tiempo, como decíamos, nos vemos más, aunque parezca mentira, nos vemos más. Yo, por supuesto, esta reunión que estamos teniendo ahora es maravillosa, nos estamos viendo cada uno en su casa, con hermanos y hermanas que no nos veríamos de ninguna manera. Sabemos que existen, son un nombre en el WhatsApp o en el correo electrónico, pero ahora nos estamos viendo, ¿no? Y eso es una maravilla. Cosas que llegaron para quedarse. Yo mencioné lo del culto en mi congregación, otras deben ser iguales. Se llega a muchísima más gente a través de una pantalla más o menos bien hecha de la congregación y un culto más o menos sencillo, quizá, pero atractivo, que a las personas que clásicamente esperamos que se levanten el domingo y vengan a la iglesia. Ahora, eso no reemplaza a lo otro de ninguna manera. Tuvimos una discusión sobre si había que hacer Santa Cena o no en el culto virtual. Mi opinión fue, podés hacerla, pero es la Santa Cena de los que están ahí, no del que está mirando por la pantalla, porque la comunión no se puede hacer virtual. La comunión es pan y vino, o lo que sea, los elementos, ahí, ¿cierto? Pero podemos hablar de esas cosas en la iglesia. Y podemos hacer como la misa, que la misa hace la comunión la comparten los curas, no el que está mirando. Pero no importa, nos genera también una relación con las cosas sagradas, diríamos, ¿no? Con la comunión, con la Eucaristía. Pero hay que estudiarlo todo esto. Pero yo digo, no estaríamos hablando de esto si no fuera por la pandemia. Y creo que esto nos está haciendo bien, porque nos está haciendo descubrir ciertas realidades. El hermano decía, quizá la iglesia está en el siglo XIX, es probable, pero no nos habíamos dado cuenta. Y entonces nos hace pensar en cosas que de otra manera no las hubiéramos pensado. Yo cuento mi experiencia, pero estoy casi seguro que hay otras y quizá mejores. La reunión de oración no se puede hacer. Entonces, ¿qué le pidieron al pastor? Que soy yo. Bueno, háganos un devocional, una cosa escrita, que va por correo electrónico, por WhatsApp, por qué sé yo. Y escribo una hojita ahí con una oración, una cosa que la hago con mucho cariño, por supuesto. Lo curioso es que está llegando a muchísima más gente que la que va a la reunión de oración de los miércoles a la noche en la iglesia. Ahora ya dijimos, la vamos a hacer la reunión de los miércoles, pero no vamos a dejar de hacer esta hojita, porque a través del mailing y WhatsApp y qué sé yo, está llegando a 200 personas. Ustedes se imaginan que es un número que supera enormemente, casi groseramente, la reunión de oración de los miércoles en la congregación. Ahora, no estaríamos hablando de esto si no estaríamos obligados por esta pandemia a hacer esto que estamos haciendo. Creo que hay que pensar un poco en eso, que hay cosas que llegaron de prepo y como emergencia, pero que tenemos que aprender que estamos haciendo algunas cosas que nos descubren nuevos espacios de visión, y que seríamos unos tontos si dentro de 2 meses, cuando esto pase, lo dejamos como una experiencia que tuvimos y nos olvidamos de ellas. Realmente estaríamos perdiendo espacios de visión riquísimos, y yo estoy casi convencido que el Espíritu Santo nos los está poniendo ahí, que no es puramente casualidad. Es como que a nosotros, Iglesia Metodista, que estamos bastante flacos en muchos aspectos, y no digo del buen aspecto de estar flaco, sino del aspecto de estar un poquito delgados de espíritu, quizá nos esté llamando a revitalizarnos a través de un medio como este, que potencie lo otro, que potencie el encuentro personal, la relación congregacional, la reunión del domingo, o de lo que fuera, o del miércoles. Pero esto quizá pueda potenciar lo otro.
y viceversa, por supuesto. Termino acá. Quiero decir una cosita más. Tuvimos también una discusión, esto ha generado muchas discusiones muy creativas, a raíz del WhatsApp, el WhatsApp específicamente. Como todo medio tiene grandes virtudes y limitaciones, ¿no? El WhatsApp no está hecho para pensar, yo lo he conversado con algunos hermanos, ¿no? No está hecho para pensar, está hecho para respuestas rápidas. A veces queremos pensar a través de ello, te mando una idea, espero tu respuesta, y la medito, y así no funciona. Y ha habido problemas. Entonces, lo traigo como ejemplo ¿para qué? Porque todo esto que estamos diciendo no quiere decir que no tenemos que ser críticos de los medios o de las nuevas tecnologías. Tenemos que ser críticos, pero tenemos que ser críticos de todo. O sea, también somos críticos del culto tradicional. También somos críticos de, si no la pasamos cantando los himnos que cantaban nuestros abuelos, porque son los únicos que sirven. También somos críticos de una versión de la Biblia que de repente ya no nos comunica. Entonces también somos críticos de los medios. Y creo que esta zambullida que nos ha generado la pandemia en los nuevos medios, nos tiene que servir para aprender muchas cosas y también para ser críticos, para poder ver hasta dónde sirven y hasta dónde no sirven. Porque estas iglesias a través de los medios existen desde hace 50 años, no estamos inventando nada. Las iglesias electrónicas que usan los medios existen hace 50 años. Y sin embargo no queremos ser eso, ni nos interesa. Pero sí podemos descubrir cosas que no estábamos viendo y que sí están en la realidad. Yo creo que estamos un poquito como aquellos que querían ver los libros impresos con la letra manuscrita. Bueno, la imprenta llegó para quedarse. Entonces, bueno, hay muchas cosas que llegaron para quedarse y creo que tenemos que aprender como iglesias, ya que somos una iglesia misionera, y como escuelas, que atendemos a cientos, miles de niños y niñas, y familias que están detrás de ellos, tenemos el deber de ver qué de todo esto sirve para mejorar nuestra comunicación y para compartir el Evangelio. Bueno, hasta aquí esta parte de la charla y damos espacio a comentarios. Podría hacer 2 comentarios o 3. Sí, en primer lugar, el pastor de nuestra iglesia, Raúl Sosa, envió durante todo este periodo de pandemia un mensaje todas las semanas, sustituyendo el sermón del domingo. El problema surge con el asunto de las ofrendas, pero también hubo un grupo de personas que de alguna manera recorrían los hogares, las casas de los miembros, levantando la ofrenda que se daba semanalmente. Y por último, quería recordarles que Alaime hace muchos años utilizó el Skype, que yo ni lo sabía usar ni nada, pero bueno, más que nada para las reuniones de la comisión directiva de Alaime y no tanto para reuniones más grandes porque no era adecuado, ¿no? Pero bueno, nada más. Muchas gracias, Pablo. Realmente ha sido un excelente aporte. Muchas gracias. Tenemos, Adriana, estás levantando la mano para un aporte, dale. Tenía ganas de decir un par de cosas que me surgieron, que, bueno, tienen que ver con cosas que uno viene pensando en este tiempo, ¿no? Por un lado, la gente de Argentina seguramente ha escuchado una conferencia que hace unas pocas semanas dio una pedagoga, una académica muy conocida, Inés Dussel, y que le puso por título La escuela en pantuflas, y que, bueno, justamente habló de toda esta situación tan particular donde la escuela está en los hogares están en la escuela, y yo pensaba, bueno, la iglesia también está en pantuflas, y en esta intimidad tan particular que se produce en este espacio virtual donde estamos y no estamos físicamente, pero estamos tan involucrados de diferentes maneras, yo tengo la sensación más fuerte que ya venía teniendo con otras cuestiones tecnológicas,
y que es que la tecnología desnuda muchas situaciones que tenemos a las que estamos sobreadaptados, o que no las miramos, que estamos tan acostumbrados al paisaje que no reparamos en ellas. Les digo un ejemplo cortito. Hace unos años, discutiendo con los profesores o con directores del colegio sobre plataformas, ¿no? Porque queremos las plataformas para poner las notas de los chicos. Bueno, muy bien. ¿Quién las va a cargar? Miren que una vez que esté la plataforma, va a estar muy clarito quién cargó las notas, quién no las cargó, quién lo hizo cuándo, ¿no? Y desde esta cuestión tan así, hasta otras más sutiles, como esto que estamos hablando, ¿no? De ser una institución de qué tiempo, con personas de qué otro tiempo, para personas de el futuro, de un presente y futuro, y que la verdad que son preguntas que nos tendríamos que hacer todo el tiempo. Y que de pronto hizo falta o ayuda una circunstancia como esta, que actúa como catalizador para poner todo eso en discusión, o para darnos cuenta, en algunos casos, y puede ser el caso de algunas iglesias, o de algunas comunidades incluso, que, caramba, no estamos hablando, más allá de la versión bíblica que utilicemos, que eso sí generalmente preocupa, no estamos utilizando un lenguaje que todos dominen. Cuando venimos de una reforma protestante que puso el texto bíblico a disposición de todos y en el lenguaje del pueblo. Me parece que es muy interesante que se nos generen estas preguntas y que de pronto nos podamos ponernos unas gafas distintas, unos anteojos distintos para mirar situaciones que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, como escuelas, como iglesias, donde hay una realidad que a veces no logra, o no dejamos, no es que la realidad no logra, sino que de pronto nosotros nos acorazamos y no permitimos que la realidad nos permee y nos modifique. Bueno, me surgían estas cosas, ¿no? Que digo, bienvenido sea si de pronto nos están zamarreando un poquito para hacernos dar cuenta que la realidad cambió, que la gente cambió, que los jóvenes hablan de otra manera, y que el problema no es solamente el texto bíblico, porque el texto bíblico es una parte de un mensaje que nosotros llevamos de múltiples maneras, desde cómo hacemos la llamada telefónica o el mensajito de texto, hasta cómo encaramos la clase, o qué decimos en el culto, ¿no? La jerga religiosa, sacralizada que a veces tenemos y que a veces no nos damos cuenta que la tenemos tan naturalizada que la decimos con gente que a lo mejor es la primera vez que pisa una iglesia. Bueno, podría seguir dando ejemplos, pero quería arrimar eso. Muchas gracias, Adriana. Tenemos abierta la posibilidad. Sigan mirando el chat porque ahí tenemos algunos comentarios que enriquecen, que plantean algunas reflexiones sobre el ser iglesia. Me gustaba. Ah, Celina, perdón, no había visto tu mano. Adelante. No te escuchamos. A ver. No te estamos escuchando. Ahí. A ver. No. A lo mejor sí. ¿Sí? ¿Quién? Carmen Luz te habla. Ah, adelante, a ver, mientras tanto, Carmen Luz, mientras Celina busca su micrófono. Me engancho con lo que dice Pablo cuando dice, cuando se acabe, no debemos dejarlo, debemos potenciar desde lo nuevo a lo antiguo y viceversa. Y yo quiero tomar cortito, acá en Chile cuando comenzó la pandemia, estuvimos en clases virtuales un tiempo, hasta que los papás recién se estaban enganchando, recién se estaban acostumbrando a hacer clases en casa con sus hijos. Y de pronto a nosotros nos dicen vacaciones de invierno. Entonces, ¿qué significó? Cuando recién nos estábamos todos adaptando, se nos quita esta nueva modalidad y tuvimos 2 semanas de vacaciones. Entonces, volver acá en Chile, de nuevo a retomar las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, también costó y es lo que está aún costando. Ahora,
Obviamente que nada de esto va a reemplazar cuando volvamos a la normalidad o cuando terminemos la cuarentena. Siento yo que lo que no va a reemplazar nunca va a ser lo cercano, el cariño, el abrazo, el tomar a los alumnos. Y hace unos días atrás estábamos con el MEM acá en Chile, un MEM zonal, que una parte del MEM nacional, y hablábamos que vamos a recibir alumnos muy distintos a los que dejamos nosotros en marzo, con ideas muy distintas, con conocimientos muy distintos, y obviamente muchos alumnos han quedado pausados en sus conocimientos académicos, porque es casi imposible que la mamá le enseñe todo lo que los docentes podemos entregar. Por lo tanto, también nos reformulamos nosotros cómo vamos a retomar toda la realidad. Se dice que a lo mejor en agosto, cómo vamos a retomar todo eso, pero la idea es cómo vamos a enganchar a lo que nosotros hoy en día estamos acostumbrándonos también. Así que es un gran desafío para nosotros. Y es un desafío también, como lo que hablábamos el otro día acá en Chile, es un desafío para los que estamos liderando, tanto para capellanes, como para directores, como para profesores, quienes nos contienen a nosotros y cómo nosotros vamos a enfrentar una nueva realidad. Porque si bien es cierto, muchas generaciones estamos insertas en esta realidad del Zoom, de distintas plataformas, quieranlo o no, todas las generaciones nos estamos insertando en esto. Así que es un gran desafío. Nos vamos a ver enfrentados, no que vamos a tener que dejarlo de la noche a la mañana lo que aprendimos hoy. Vamos a tener que tener la sabiduría de poder ir entrelazando lo de hoy con lo que teníamos antes. Eso nomás. Muchas gracias. Gracias. Yo, si me permitís, Claudia, dos Sí, por comentarios en supuesto. el chat. Uno de Malena que mencionó si estamos o si debemos ir hacia una nueva normalidad. Me parece que sí, que tenemos que pensar seriamente en que esto que surge como emergencia y que va a pasar como emergencia, por supuesto, va a decantar, pero va al decantar de las cosas que, bueno, que no son necesarias en tiempos normales, va a generar y debe generar una nueva normalidad. O sea, cosas que nos parecen raras deben dejar de serlo, tienen que empezar a ser parte de nuestro vocabulario escolar, en la iglesia, digamos, hay que generar una nueva, al principio lo decíamos, un nuevo lenguaje, una nueva forma de vincularnos, que incluye los medios, que hasta ahora no estaban incluidos. Ahora nos dieron una sobredosis, para decirlo de una manera, una sobredosis obligada de todas estas cosas, y esto, bueno, también produce reacción. Pero yo creo que cuando decante, va a quedar lo bueno, ¿eh? Y seríamos muy necios si realmente no lo rescatáramos, como medios que se incorporen a esa nueva normalidad, que incluya en la vida de la iglesia, en la vida de las escuelas, mucho más de todos estos medios que hoy estamos usando un poco forzadamente, pero que le vamos descubriendo que también son formas de llegar, y son formas de llegar a veces más eficaces que las tradicionales, las que hemos utilizado en general. Y después un segundo comentario que creo que hacía David, que cómo educamos a los padres a una vida con tecnología. Yo no sé si podemos, David, no sé, no te veo David ahora, pero no sé si podemos educarlos, pero sí creo que los hijos los van a educar a los padres, porque acá se da vuelta la cosa, ¿no? Los millennials y los centennials y los digitals están educando a los padres, no están educando a nosotros, a mí ya mis nietos me van a agarrar dentro de poco. Y los nietos, pero en realidad me parece que, pero lo digo en serio, ese proceso de educación me parece que viene a través de los jóvenes que están en las casas y los apretan a los padres y nos apretan con nuevas tecnologías, que si no las aceptamos y si no nos abrimos, digamos, a ser parte de eso, realmente nos pasa la planadora. Y sería muy triste porque nos va a producir un distanciamiento con las nuevas generaciones que no deseamos y no es buena de ninguna manera. Yo nuevamente quiero decir esto sobre este punto. Los tiempos han acelerado de una manera impresionante, no digo nada nuevo, pero la generación de nuestros abuelos nada más, 60, 70 años atrás, estos procesos duraban una década, 2 décadas, 3 décadas. Ellos vivieron procesos de cambios muy fuertes, los abuelos nuestros, ¿no? Los que nacieron en comienzo del siglo XX, por ahí. Pero lo que hoy estamos viviendo es un aceleramiento como nunca hubo en la cultura mundial. Y nos guste o no, es así. No sabemos a dónde va a terminar esto, pero no podemos ser ajenos a esa realidad del aceleramiento que hubo. Yo les digo algo que ustedes sabrán, yo me acuerdo cuando por primera vez alguien me dijo que había en el barrio
donde yo estudiaba en Estados Unidos, una máquina que se llamaba fax. Y me dijeron, vos le podés mandar una carta a tu mamá que está en Buenos Aires, y tuve que caminar hasta un lugar y pagar unas monedas para que en esa máquina rara, que yo no sabía qué era, pasara un fax. Hoy los fax no existen más, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo del primer fax en mi vida, hace 30 años atrás, y hoy ya no existen. Entonces, esta es la velocidad de la tecnología. Los CDs eran la tremenda novedad y hoy no existen. Entonces, bueno, hay que adaptarse a eso también. Algunos especialistas dicen que dentro de poco Zoom tampoco va a existir, así que ahora todo lo que hemos aprendido tendremos que reaprenderlo permanentemente, ¿no? Así que Claudia, bien. Sí, dale Celina, ahora te no sé escuchamos. si se me escucha ahora, perdón, Sí. era rapidito lo que les Dale, quería dale. compartir. A mí me está pasando un tema como una sensación encontrada, porque pienso como docente me veo, al principio de esta pandemia estuve como reinteresada en bajarme aplicaciones y encontrar nuevas maneras de conectarme con mis alumnos y logré un montón de cosas y siento que crecí un montón. Y después digo, bueno, cuando uno planifica al principio de año, planifica en base, conoce primero al grupo, conoce a sus alumnos, o se vuelve a encontrar si son alumnos que uno ya tiene hace rato, y la verdad es que ahora pienso, nuestros alumnos cambiaron. El otro día tuve un Zoom con mis alumnos de sexto de primaria, yo soy profe de educación cristiana de segundo ciclo, y ellos egresan este año, y no van a tener todo, porque soñaron con un montón de cosas, digamos. Entonces, ese último año de la primaria no va a ser como lo soñaron. Entonces, pienso, ¿cuál es mi rol como docente, pero de educación cristiana? ¿Cuál es mi rol como cristiana? Que yo tengo que seguir cuidando esta continuidad pedagógica, pero también desde qué lado me puedo acercar a ellos. Tengo alumnos que en otro colegio en el que trabajo que no tienen acceso a la tecnología. Entonces, ¿cuál es mi rol? ¿A qué estoy llamada? ¿Qué me está llamando Dios a hacer en este tiempo? ¿No? No es solamente preparar la clase de Moisés y buscar un videíto lindo para que se entretengan, digo, no, nos está llamando algo más, y bueno, es nuestra búsqueda, me parece, no sé, estoy bastante ansiosa por resolver un par de cosas que siento que puedo aportar en este tiempo. Nada, eso, compartir con ustedes mi ansiedad, era básicamente. Muchas gracias. Estamos también para eso, ¿no? Para generar espacios para pensar en conjunto. No sé, Pablo, si querés dar una respuesta, le damos la palabra a Raquel y... No, simplemente decirle a Celina que está en las mejores condiciones para encontrar las respuestas, porque está ansiosa y buscando. Lo peor que nos puede pasar es decir, esto es una tragedia que nos vino de arriba y esperemos que pase y nos olvidemos de ello. No, yo creo, Celina, que es así, nos está desafiando y hay que estar abiertos a repensar muchas cosas. Hay que sacar, esa es la lección que yo estoy sacando de esta situación. Sí. Raquel, adelante. Bueno, saludo a todos de nuevo. Yo tengo una iglesia que es prácticamente toda de la cuarta edad, porque son todas sobre los 70 y más. Y, 80, 90. Bueno, entonces, ¿qué pasó con mi gente? Empezamos a hacer estos cultos online, pero nosotros los grabamos y hay un hermano de la iglesia que hace la edición y hace todo un video para que el domingo entre a las mediodía del día y todo el mundo lo ve por el Face. Entonces, ¿qué pasó? Que los nietos comenzaron a grabar a sus abuelas y grabaron a la abuela orando, a la abuela leyendo el texto bíblico, a la abuela cantando. Una tuvo que aprender a grabarse ella misma porque no tiene quien la grabe, por ahí un vecino le ayudó. Y eso ha sido súper interesante porque todo el mundo ahora ya entró en este sistema y todas quieren participar. De hecho, ya hoy día tenemos prácticamente listo el video. Y hay una hermana que vive a 400 kilómetros de Santiago y ya también ella manda su video y se incorpora a la iglesia. Entonces, como bien dice Pablo, creo que esto, si bien llegó para quedarse, o también añoramos el templo para el abrazo, la cosa de piel, es algo que vamos a tener que seguir incursionando con esto, porque nos acerca al que está ya a 500 kilómetros, al que está a 1000 kilómetros y participamos en la misma celebración.
Y eso para mí ha sido bien interesante porque todo el mundo, como les digo, quiere estar en el culto de una u otra manera. Me ha parecido muy interesante, Pablo, tu presentación, y ha sido un gusto verte también. Muchas gracias, Raquel. Gabriela, ¿me quiere agregar algo? Pensaba mucho en todo esto que estoy escuchando y algo que me preocupa desde el lugar de Alaime y también como directora de escuela, es qué pasa con aquellos que no están aún ni en el WhatsApp. Es decir, en la línea de lo que Adriana decía, ¿no? De lo que viene a traer y este sacudón que viene a traer la pandemia, también viene a desnudar desigualdades conocidas, sabidas, pero a veces estamos tan anestesiados o acostumbrados de que esa es la realidad, que no terminamos a veces de verlo o de tomarlo en cuenta. Y aquello que la presencialidad permite, la virtualidad viene a impedir, y es que contamos en nuestra América Latina tan diversa, con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que no tienen acceso a veces ni a un celular, ¿no? Que no tienen acceso, bueno, ni a hablar de una computadora. Entonces, ¿cómo llegamos en este tiempo? Creo que es un desafío que tenemos como instituciones metodistas en aquellas poblaciones que nos encontramos con esta realidad, cómo llegar a ellos. Y otra de las cuestiones que también me preocupa fuertemente es, en la presencialidad podemos estar atentos a la vulneración de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes. En la virtualidad se nos hace muy difícil poder detectar algunos signos o algunas situaciones de vulnerabilidad de los derechos. Entonces, cuando regresemos a la presencialidad, vamos a encontrar con estas situaciones o con los sujetos que han venido sufriendo durante todo este tiempo sin el acompañamiento necesario, sin esas redes que se mueven cuando ocurren diversidad de hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer desde las capellanías y desde otras instancias institucionales ese acompañamiento? Porque nos vamos a encontrar con situaciones que si ahora no las podemos ver o no las podemos atender, sí van a estar presentes cuando volvamos a los espacios físicos, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Yo. Mariel había levantado la mano, ¿no? Bueno, perdón que no había visto, si me ayudan, mejor. Mariel. En cambio, coincido con lo que dice, lo que estaba diciendo Gabriela. Yo quería comentar en relación a otro tema. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Yamscu, en Rosario, que hace un montón, no hace tanto tiempo, alguien de la iglesia de Japón, un pastor norteamericano que atendía una escuela en Japón, decía: yo soy capellán virtual. Y yo me acuerdo que estábamos con algunos de los capellanes de Argentina y mi expresión fue: yo ni loca, ¿cómo vas a hacer el trabajo virtual? Es decir, no puedo dejar de pensar en cómo la vida nos pone en situaciones que pensamos que nunca íbamos a estar. Cuando Pablo decía que en un momento convivía el pergamino y el papiro, y eso, yo creo que también en este momento, en cada una de nuestras vidas, convivimos en tensión. Que también, que cuando termine todo esto, nos vamos a tener que repensar comunitariamente, pero también personalmente. Yo creo que también, yo en especial veo a los docentes en esta nueva modalidad de trabajo, y para mí es una preocupación, una modalidad de trabajo como una suerte de círculo sin fin, donde están todo el tiempo conectados, donde la dificultad para respetar los horarios, y no lo digo desde el tema, digamos, desde el tema de la dependencia laboral o del trabajo, sino lo digo desde
desde el tema qué va a pasar también con nuestros docentes que están dando tanto en este tiempo al mismo tiempo de estar preparándose, que muchas veces hasta uno los llama por teléfono y cuesta hablar con ellos porque uno sabe que están cansados y que muchas veces uno ni siquiera quiere mandar un WhatsApp porque dice es otra cosa más que tiene que escuchar. Entonces yo creo esto también de cómo nos vamos a ir repensando el pergamino y el papiro, ¿no? que van a coexistir en nuestras vidas y en nuestras instituciones durante un tiempo también. Gracias, Mariel. Egla levantó la mano. Sí, un saludo a todos. Un saludo a todos. Y me gusta que Pablo habló acerca de el tiempo de emergencia. Se hace esta distinción de lo que tenemos que hacer ahora que estamos en esta emergencia, pero qué cosas vamos a dejar y qué cosas vamos a retomar. Y tenemos que pensar en lo que nos llevó a esta pandemia, que es la mala administración de los recursos naturales, de no cuidar nuestra casa. Entonces creo que como capellanes, como pastores, tenemos que ayudar a los alumnos a entender que nuestra nueva realidad tiene que estar con un cuidado extremo de la naturaleza. No somos nosotros los seres humanos lo central, sino debemos de saber que estamos en esta convivencia con nuestra naturaleza y tenemos que administrar, así como Pablo habla de administración de nuestro tiempo, también de nuestros recursos y también de nuestras prioridades. Seríamos muy necios de volver a lo mismo y de vivir acelerados y de vivir sin conciencia y de vivir a lo loco. Entonces, es un tiempo reflexivo y creo que en nuestras manos está ayudar un poco en esta reflexión. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Egla. No veo otras manos. Sí, Hugo, Claudia, perdón. Sí, no, yo quería simplemente un poco la idea de Gabriela, esta cuestión de que como iglesia, como instituciones, vamos a tener que trabajar y velar por la cuestión de la equiparación o de la, no sé cómo llamarlo, porque esta cuestión de que no se puede acceder a la tecnología o se accede mal y entonces no te llega a la clase o no la podés escuchar o no la podés ver digamos, esta desigualdad que a veces a algunos los termina aislando en este tiempo porque no tienen, o hay un solo teléfono en la familia, o no hay crédito para que funcione. O sea, todas estas cuestiones me parece que también como iglesia es otra de las maneras, así como que era la abuela de Pablo, Mi abuela. Pablo Andiñach, que la iglesia y la escuela tendrá que ver la manera de cómo hacemos para que por lo menos haya algún contacto, para que no termine de quedar desconectada una familia o parte del alumnado, ¿no? Gracias Hugo. No veo otras manos. No sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión o comentario. Tenemos unos minutos más. Bueno. Claudia, yo. Sí, perdón, ¿quién? David. Adelante, David. Nomás para, me llama mucho la atención lo que estamos hablando y lo que estoy escuchando. Una de las cosas que me llama mucho la atención, al regresar los niños y los profesores a clase, uno de los trabajos más grandes que los capellanes necesitan estar alerta es escuchar lo que va a pasar. Las situaciones que han pasado en las casas, todo eso va a traer una nueva situación que tenemos que estar bien alertas a escuchar y nos llama a escuchar activamente las situaciones que hay, ¿ok? La otra cosa que creo que es importante es que los capellanes también necesitamos tener el cuidado de los docentes, en el sentido de que cómo le estamos dando calor a ellos cuando están sobrecargados. Y qué importante es decir, ok, hay que tener la flexibilidad, especialmente cuando están trabajando tanto y están dando tanto, también tienen que tener descanso.
Y entonces los capellanes son bien importantes que puedan ayudarles a recordar el tiempo de tener un tiempo de descanso. Y eso es importante. Quiero reenfatizar que hay casos especiales que van a surgir porque la gente ha estado en casas con sus padres, con gente en el mismo lugar, que definitivamente va a haber situaciones que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar listos para crisis familiares que probablemente ocurrieron y tenemos que saber cómo vamos a poder ayudar a esa gente. Algo más que me llamó la atención es que no sé cuántos de ustedes tienen la posibilidad, porque yo sé que hay limitaciones para estudiantes que tengan la habilidad de usar tecnología, pero no sé si algunos de los centros abren los sábados para ayudar a ese grupo, o si tienen oportunidades para que puedan venir a usar algunos de los recursos. Yo sé que costaría, yo sé que son importantes, que David, es que en este momento el problema es que no podemos asistir a los centros. Muchos recursos, pero eso es algo que tenemos que pensar para eso. Yo sé que tenemos pero va a ocurrir. Es que la misión que yo oí de Gabriela es que la gente, hay gente que no tiene los recursos, no tienen la tecnología. Es algo que tenemos que estar planificando adelante también. Muchas gracias, David. Se entrecortó un poquito, pero creo que la idea igual pudimos captarla sobre esa idea de prepararnos para atender esas necesidades. Muchas gracias. No Yo estoy quería viendo... decir algo, Clau, yo ¿Sí? quería decir ¿Quién? algo más, Malena. Quería aportar, teniendo en cuenta lo que Pablo nos compartió, esto de, bueno, me parece que sí, generamos nuevos contenidos, pero él decía, bueno, también debemos adquirir nuevos códigos, y estos códigos de lenguaje, de gestualidad, van a ser importantes al momento de regreso. La mirada, el abrazo, la contención y la escucha. Me parece que van a ser importantes tanto como para compañeros de trabajo, como docentes, como para las familias y los niños. Ninguno de nosotros va a volver igual, porque no va a ser atravesado por lo mismo, pero me parece que es un trabajo que debemos hacer todos juntos, y bueno, esto de adquirir nuevos códigos de lenguaje, de gestualidad y de amor. Muchas gracias, Malena, Sí, muchas gracias. Sí, Malena, es así. Muy bien. Yo no estoy viendo más manos, nos estamos acercando casi a las 2 horas de encuentro, algunas personas se están yendo, así que a mí me gustaría y me parece que está bueno siempre quedarnos con un poquito de ganas para la próxima, así nos podemos volver a encontrar y volver a reflexionar sobre diferentes líneas. Yo estuve tomando nota de algunos de los aportes, entrelazándolos con Pablo, y me parece que hay algunas ideas que nos pueden ayudar a seguir repensando y mirando nuestra tarea, toda la exposición que Pablo nos trajo, que me parece que nos va a ayudar a volver a mirar esa tarea que tenemos por delante, capellanes, docentes, los directivos, todos en esta situación, y bueno, por supuesto nuestro vínculo con la iglesia. Algunos de ustedes en el chat escribió que tenemos que reinventar el ser iglesia, ¿no? A partir de lo que Pablo nos aportaba, y creo que en esa tarea estamos, tenemos que reinventarnos, esta actualización, volver a mirar en qué siglo estamos, cómo hoy el mensaje y cómo esa imprenta que nos permitió hoy hasta sentir nuestra identidad protestante, de alguna manera hoy estos soportes nos traen esta idea de volver a mirarnos. Y alguno de ustedes señalaba esta idea de que a lo mejor todo esto que Pablo planteaba nos transforma o nos vuelve a hacer recuperar esta idea de movimiento, de ir creciendo, reinventándonos y avanzándonos. Pablo señaló muchas veces esta idea, llegamos a más gente, a gente que además no teníamos presente, y tal vez en la posibilidad de llegar, y hoy se amplifica toda nuestra posibilidad de acercarnos a otros, potencia nuestro trabajo presencial. También estamos con esa situación de poder desenmarañar cuál es nuestro lugar hoy, ¿no? Que nos planteó Vaselina, cómo, hacia dónde vamos, cuál es nuestro llamado, hacia dónde tenemos que ir.
esta necesidad, decíamos, de repensarnos comunitaria y personalmente. Y Pablo hablaba de la emergencia que llegó para quedarse, ¿no? El otro día escuchaba una charla de Alejandro Barico que decía que en realidad la emergencia llegó para quedarse, y que en esa emergencia nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, que va a ser tal vez la emergencia, decía él, sea crónica. Y entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en esas situaciones de emergencia, de cambio, y planteábamos en la reunión inicial que tuvimos hace un mes que nosotros tenemos, por otra parte, otras certezas que la fe nos da. Y en este equilibrio entre la emergencia, el cambio vertiginoso, tenemos algo interesante para transmitir y acompañar a las familias, a nuestros chicos, y también para acompañar estos momentos de incertidumbre. Y algunos de nosotros hablábamos de esta fuerte característica que tiene la presencia en la ausencia. Estamos cada vez más presentes en una situación de ausencia, ¿no? Y ahí estamos compartiendo elementos. Me parece que nos llevamos muchos elementos para seguir pensando la tarea, que los aportes de Pablo nos ayudan a volver a mirarnos, que las reflexiones de cada uno de nosotros nos ayudan a revisar, y me parece que algo que estamos fuertemente potenciando, gracias a esta pandemia, gracias a un trabajo de Alaime de hace muchos años, gracias al trabajo que hacemos desde el Hub, es esta idea de sentirnos comunidad, para poder pensar, para poder revisar, para poder reinventarnos como escuelas, como iglesias, y reinventarnos como comunidad. Así que, si a ustedes les parece, estaríamos cerrando aquí la actividad. Agradecemos... perdón, Sí, Pablo. una palabrita, nada más, que con lo que quería cerrar. Ustedes saben, quizás sepan, seguramente, si no se enteran, que en la Biblia Reina Valera, la original, tanto Casiodoro como Cipriano pusieron un versículo bíblico. En realidad ni un versículo, es una oración, una línea de un versículo bíblico en la portada. Y ese versículo es de Isaías. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa línea eligieron para poner en la portada de la Biblia del Oso, la de Reina y la Reina Valera. Y yo digo, hoy más que nunca nos damos cuenta que lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Todo lo demás, incluidos nosotros y la iglesia, tiene que cambiar. Lo que permanece es la palabra, y es el amor de Dios y es la presencia del Espíritu en nosotros, pero todo lo demás tiene que cambiar. Y creo que esta pandemia nos está poniendo así como una alerta de que tenemos que cambiar, porque si no, esa palabra que permanece para siempre nos va a pasar por arriba y va a seguir su curso y nosotros nos vamos a quedar a mitad de camino. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que podemos hacer un aplauso virtual, y agradecerle a Pablo No, bueno, ustedes también. Gracias. su aporte y ayudarnos a pensar. Y si les parece, vamos a terminar con una pequeña oración. Claudia, algo más. Perdón, perdón, Gabriela. Quiero agregar algo. Que también recordemos que la educación protestante, y por eso la educación metodista, es una educación que siempre ha hecho rupturas, ¿no? Y que ha hecho punta de lanza en muchas cuestiones desde lo pedagógico, y que hoy también somos llamados a poner esos ingredientes especiales en nuestra sociedad, ¿no? Que podamos entonces, iluminados por el Señor, que nos ayude a pensar cuál es esa misión que tenemos hoy en medio de esta situación tan especial, de esta emergencia que un poco vino a instalarse de un u otro modo para ser testimonio de lo que es posible siempre tomados de la mano de Dios, ¿no? Muchas gracias a todos. Si les parece, terminamos con una pequeña oración. Yo me voy a tomar el atrevimiento de que ya que tenemos este encuentro y a Pablo acá, gracias a la idea de Mariel, le voy a pedir a la pastora que nos despida, Mariel, por favor, con una oración. Y de paso, antes de eso, decirles que cualquier sugerencia para los próximos encuentros, también estamos tomando lo que escribieron en el chat, pero nos la pueden hacer llegar a Gabriela o a mí, y sobre eso vamos a avanzar para los próximos encuentros. Mariel, ¿nos querés despedir?
Te damos tantas gracias, nuestro buen Dios, por esta posibilidad maravillosa de encontrarnos en torno a tu palabra, encontrarnos desde cada una, desde nuestras casas, pero encontrarnos en la vida, al servicio de tu reino, sirviendo en cada una de nuestras instituciones. Te pedimos por cada una de las familias que en este tiempo nuestras instituciones están cobijando. Te pedimos, Señor, por cada una de nuestras escuelas, te pedimos por nuestra iglesia, y te pedimos que sea tu bendición, que sea tu cobijo y que sea el poder de tu Espíritu Santo, abriendo nuevas puertas, nuevas ventanas, nuevos caminos en este tiempo. Oramos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo, Claudia, que vendría bien también inventar un cafecito virtual. ¿Cómo no? Hermanos, que tengan Un matecito virtual. en los próximos días y que Dios bendiga y acompañe. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo, nuevamente. Gracias a todos por sus aportes. Muchas gracias. A todos, Dios les bendiga. Chao. Muchas gracias, Claudia. Bendiciones. Gracias, Gabriela. Muchas Alegría encontrarnos. Chao, que estén bien. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao.